tal? Me da muchísimo gusto tenerlos en este desafío. Somos Maribel Coronel y Paula Roca. Qué gusto que nos acompañes, porque esta vez vamos a abordar un trastorno de la personalidad que quizá es más común de lo que creemos. A ver, Paula, te tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué tanto te amas tú, a ti misma? Bueno, pues yo creo que lo suficiente para respetarme y darme mi lugar ante cualquier ocasión o situación. ¿Y tú, Maribel? Muy bien. Pues yo igual, yo creo que sí me amo bastante, lo suficiente igual. Espero que razonable, en el sentido de que pues amarse a uno mismo es importante para darse bien y en equilibrio y con tu entorno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es excesivo este amor propio? Debe de haber un problemita ahí, como todo lo que es excesivo, ¿no? Exacto. Y eso tiene un nombre, y eso es de lo que queremos hablarles ahora, del narcisismo. Que viene de un personaje griego que se supone que era perfecto y hermoso y que no podía estar con nadie porque su perfección era demasiada. Y para ello tenemos una experta en el tema. Así es, nos acompaña la doctora Nidia Betancourt. Gracias por acompañarnos, Nidia, psiquiatra especializada, por supuesto, certificada por el Consejo, y porque ahora tú nos vas a explicar qué tanto el narcisismo de verdad llega a ser, tiene niveles y es patológico. Exactamente, muchas gracias por la invitación. El narcisismo es un problema de personalidad. Ahora, los problemas de personalidad son patológicos. ¿Por qué son patológicos? Porque genera una disfunción en el entorno. Todos, ustedes, yo, todas las personas tenemos rasgos de personalidad. Y a pesar de eso, no hace que disfuncione yo en mi entorno. Cuando yo empiezo a disfuncionar en el entorno, es decir, que me genere problemas en mi área laboral, en el área interpersonal, es cuando ya lo consideramos una patología. En el caso del narcisismo, es lo que llamamos un trastorno de la personalidad narcisista. Y como bien lo dicen, bueno, tiene 3 síntomas principales, que es un amor intenso por uno mismo. Hay un síntoma que es el primordial, que es el de grandiosidad. Es una constante búsqueda por el reconocimiento, por la admiración, y además son personas que carecen de empatía. Son los 3 principales síntomas que encontramos en personas narcisistas. Pero bueno, o sea, uno a veces, tiene un poco de vanidad en su vida, le gusta verse bien y todo. Pero ¿qué pasa con esas personas? Me imagino que no nada más tiene que ver el físico, sino hay rasgos también de personalidad, porque creo que deben de ser personas que no pueden llegar a una reflexión o no aceptan otro punto de vista. Exactamente, y de hecho es una de las características. Como bien lo mencionas, todos en algún momento nos vamos a preocupar por la belleza que tenemos, por cómo somos, y eso, bueno, a lo mejor pudiéramos confundir un poquito de soy muy narcisista, ¿no? Me gusta verme bien, me gusta que mi trabajo salga perfecto, pero no necesariamente es que tengamos un problema de narcisismo. El narcisismo, como bien les mencioné al inicio, ya hay un problema, ya no permito ni siquiera que me digan pues alguna crítica respecto a algún tipo de pensamiento, de creencia, de actitud que yo tengo. La persona que es narcisista considera que no hay más que ella, bueno, que esa persona misma. Entonces, esa persona no se equivoca. Exacto. Para los narcisistas no hay gente arriba de ellas mismas. Hay muchos por debajo, pero nunca va a haber nadie por encima de ellos. O sea, entonces, dentro de nuestro entorno, para identificar una persona, que todos tenemos un nivel de narcisismo, nos estás diciendo, pero una persona que ya tenga un grado de nivel enfermizo, ¿cuál es la característica? No permiten, son personas que, como les mencionaba, no permiten, se sientan perfectos, no hay nadie que tenga la razón, incluso consideran que nadie los merece, que deben de ser tratados por personas en específico, con altos niveles, exacto, de su nivel. Y para encontrar a alguien de su nivel, ahí es el problema. Entonces, eso, imagínense, empieza a generar una disfunción importante. No pueden relacionarse, en el ámbito laboral es muy difícil, ¿no? Y ustedes como especialistas, por ejemplo, ¿sí llega gente al consultorio a decir, soy narcisista, o es difícil que lo acepten? Es muy, mira, el paciente como tal narcisista no va a llegar por un problema de personalidad, porque como bien dice la definición, bueno, son narcisos, ¿no? O sea, yo estoy bien, no necesito atención. Realmente llegan por otro tipo de situaciones. Es característico encontrar comorbilidades. ¿A qué me refiero? Enfermedades que van en conjunto con el trastorno de personalidad. ¿Y por qué les genera? Porque obviamente también la sociedad empieza a rechazar.
si tú eres una persona que no permites que la gente te diga, oye, es que esto no lo hiciste bien, y entonces reaccionas de manera agresiva, la gente te va a empezar a aislar y demás, eso puede generar ya problemas emocionales, y es entonces cuando llegan los pacientes, no por un problema de narcisismo como tal. Claro, sí, debe ser difícil primero aceptar si tú te consideras perfecto, ¿verdad? Oye, y bueno, ¿qué tan frecuente, como dice Paula, está en los consultorios? ¿Ustedes de verdad se lo enfrentan? ¿Cómo lo abordan? ¿Hay algún tratamiento o alguna terapia? ¿Qué es lo que se hace en estos casos como En los pacientes psiquiatra? con un trastorno de personalidad narcisista se tratan los síntomas que pueden generar como tal el trastorno de personalidad. ¿A qué me refiero? El trastorno de personalidad como tal no tiene un tratamiento. La personalidad no la vamos a cambiar. Podemos atenuar muchos rasgos por medio de psicoterapia, pero la verdad es que son pacientes muy difíciles porque, como decíamos, no lo reconocen. No lo aceptan nunca. Entonces, si uno empieza a hacer intervenciones con el paciente respecto a los rasgos de personalidad, ¿qué creen que va a pasar? Se va a enojar. Se van a enojar y entonces desacreditan al terapeuta. Él no sabe, él no merece porque está diciendo que yo estoy mal. Entonces, realmente el abordaje con estos pacientes son los síntomas emocionales, los de ansiedad, la agresividad que pueden llegar a presentar. Es cuando se trata farmacológicamente hablando. Pero bueno, si se llegara a dar un tipo de terapia que pudiera ser a lo mejor en pacientes que no tienen un trastorno de personalidad grave, lo que el enfoque que se le da es en tratar de que sean empáticos, que estas personas no generan empatía. Entonces, lo más que podemos ayudarlos es a generar empatía con el entorno. ¿Qué pasa? Esta es una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando tu pareja sufre de narcisismo? ¿Cómo se le debe de tratar? Ok. Híjole, qué pregunta tan difícil, Exacto, Paula. importantísima. Y muy importante, porque nos enfrentamos a veces los problemas de pareja. Cuando una persona tiene rasgos narcisistas de personalidad, buscan a cierto tipo de parejas. Un narciso con un narciso jamás se van a llevar, porque imagínense el conflicto constante que tienen. Claro. Por quién es mejor. Entonces, la verdad es que en esos casos acaba muy mal la relación. Generalmente buscan personalidades, por ejemplo, hay una personalidad que nosotros llamamos dependiente. ¿Qué significa esto? Como bien lo dice el nombre, dependen totalmente del resto de las personas, en este caso de la pareja. Entonces, si el narcisista busca admiración y la dependiente quiere, exactamente, que lo necesita, que cree que no puede vivir sin esa persona, entonces refuerza las ideas del narcisista. Entonces, es como se van dando este tipo de parejas. Con otro tipo de personalidades, porque hay varias, ¿no? Es un tema muy amplio la personalidad, cuesta trabajo por lo mismo. La verdad es que de las personalidades narcisistas son las más difíciles de tratar y de relacionarse. Seguramente, sí, no sé por qué sí sospecho que sucede eso. Pero en México no. En México no pasa. Yo creo que no, aquí no, en otros lugares. Bueno, ha de ser un fenómeno mundial, ¿verdad? Pero bueno, no sé por qué aquí luego... Bueno, quizá nos cuesta trabajo. Esta información, por eso es importante que la abordemos en programas como este, porque nos ayuda a identificar cuando hay alguna situación así, porque puede ser que no sea enfermizo, ¿no? Pero veamos rasgos en nuestra pareja o en nuestros compañeros o con la y que están viendo este programa, que no volteen luego a ver a la pareja como diciendo, ¿ves? Te lo dije, te lo dije. O que si se llegan a detectar algunos rasgos, ¿no? Sí es mucho más fácil tratarlos, como les decía, a que cuando ya se vuelve una patología como tal. Y que tú lo conozcas, o sea, que a veces quizá es involuntario o inconsciente, porque como dices, es una personalidad que no la vas a cambiar, ¿verdad? Y puede ser, uno lo ve negativo y lo ve así como que, ay, ¿por qué es así? Nunca va a cambiar. Entonces es aceptar también esa parte, ¿no? Es aceptar y, por ejemplo, en nuestro caso, cuando llega a lo mejor la pareja y nos dice es que es muy arrogante, no permite que yo le haga alguna crítica y demás. Pero lo amo. Exactamente. Hay que ser como muy claros, ¿no? Que no vamos a cambiar a la persona. Claro. Bueno, pero es que a veces tienen otras características que compensan, ¿no? Finalmente es la parte de que no necesariamente es negativo. ¿Quién fue el precursor del nombre del narcisismo? Porque quiero entender que está el padre de la psicología, que es Sigmund Freud, que hizo un libro que se llama Introducción al Narcisismo. Pero, ¿fue él realmente? Realmente él es el que lo introdujo al 100%, ¿no? Existen personas previas que empiezan a manejar el término del narcisismo. Como tú bien lo comentaste al inicio, pues todo esto del narcisismo empieza con la historia en Grecia, con Narciso, ¿no? Toda esta historia en donde pues se enamora de su cuerpo, ¿no? Y de ahí nace todo esto. Después viene Pinet, que estudia un poquito más a fondo la parte del narcisismo, y ya quien
se mete de lleno es Freud. Quien hace el conjunto de todo lo que es el narcisismo completo, ¿no? Que viene con la vanidad, con el ego, ya empieza a cuadrar que sí es un trastorno. Es un trastorno, se considera una patología, ¿no? Como tal, una enfermedad, podríamos llamarle así. Y bueno, pues lamentablemente, como les mencionaba, no hay un tratamiento. Qué lástima, caray, que no hay una pastillita y que diga, es muy narciso. Por favor, ahorita estás tomando pequeñas dosis, porque yo creo que todos tenemos un poquito de narcisismo en nuestras vidas. Lo que yo les decía, todos tenemos todos los rasgos de personalidad, unos a mayor intensidad, otros a menos. Incluso se habla que hay ciertas profesiones que requieren de mayores rasgos. Oye, bueno, decimos qué lástima, pero entonces en nuestro entorno las recomendaciones que tú harías es un poco ser comprensivo con la gente que vemos rasgos excesivamente narcisistas. Y en el caso de la pareja, pues llevarlo a terapia, ¿no? Llevarlo a terapia, mira, no tanto, yo no diría tanto que sean comprensivos. ¿Por qué? Porque sería como retroalimentar esta parte. Fíjate. Más bien, entonces, el consejo que les daría a las personas que tienen en su entorno personas con rasgos narcisistas muy marcados de personalidad es pues no enrolarse en estas personas porque jamás les vamos a ganar, ¿no? Vemos quienes estamos todo el tiempo, ¿no? Es que, a ver, ¿no? Y qué arrogante, y mira cómo se pone y demás. ¿Qué tanto? Y porque te enganchas. Te enganchas, exactamente. Claro. Y esa persona lo único que estamos haciendo es retroalimentar este sentimiento de grandiosidad, de reconocimiento, en lugar de, pues, simplemente dejarlo pasar. Sí, aquí se dice mucho, se subió al ladrillo y se mareó. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. Quizá él tiene el mismo rasgo que yo en esa parte narcisista y podemos chocar, ¿no? Que es muy común también. Que también es Por común. eso, teniendo esta información, hay que saber, incluso saber averiguar más, de pronto ir a terapia, que para todo el mundo es muy sano, y en ese caso tener ese conocimiento nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Pero no darles, digamos, no sé si darles el avión y no ser comprensiva, sino más bien ignorarlos, porque el problema es de ellos. No es nuestro, y no engancharnos, ¿verdad? Claro, y como que la lección también decir que el ir a terapia no es porque estés loco, sino es para arreglar. Eso es muy problemas. importante. Así es que muchas gracias, doctora Betancourt. Gracias a ustedes. De verdad por acompañarnos y gracias a ustedes también. Nos esperamos en la siguiente.